Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum, nilo tempore assumpsis Iesus Petro et Jacobo et Ioanne, frater eius edixis illo in monte excelsum seorosum, et transfiguratus es ante eus, et resplenduit facis eius sicut sol, vestimenta autem eius facta sum alba sicut nix. Et eces apparuerum illis Moises et Elias, cum eo loquentes responde autem Petrus, dixis ad Iesum: Domine bonum et non ex esse si vis faciamus, hic trias tabernacula tibi, unum Moises, unum Elia, unum. Adut eloquente eces nubes lucida umbravit eos, et eces vox de nubes dicens: Iex filius meus dilectis info mihi veni complacvi, ixus auditen et audientes discipulis, ceciderum in pacem suam, et timuerum valde, et ascensis Iesus, et diis eius dixisque eius: Surgite, et nolite timere, levantes autem oculos suos, neminem fideum nisi solum Iesus, et descendentibus illis et non monte, precepit ei Iesus dicen: Nemine dixeris visiones dogne filius hominis, amor quis resurgat. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la Cuaresma es un llamado especial de nuestro Señor Jesucristo a través de su Iglesia para la conversión, la penitencia, el cambio de vida, dejar la vida pasada para llevar una vida nueva en Cristo. Pero todo eso lamentablemente requiere de nosotros esfuerzo, requiere de nosotros una respuesta libre, que como bien sabemos y como hemos dicho y hemos repetido una y otra vez, necesitamos de la gracia, necesitamos del auxilio divino, necesitamos que Dios nos asista. Es imposible que nosotros podamos hacerlo con nuestras propias fuerzas, pero a la vez esa iniciativa de la gracia, esa fuerza de Dios que viene a nosotros, esa vida de Dios en el alma, necesita una respuesta libre en donde nos va a ayudar para que nosotros podamos responder, pero la respuesta libre tiene que estar. Y por eso es importante que tomemos conciencia de esto. Y por eso es que la oración colecta de hoy nos habla de que estamos privados de toda virtud. Y inmediatamente al confesar que estamos privados de toda virtud, es decir, de todo lo bueno que es meritorio, entonces después pedimos que Dios nos guarde, que Dios nos auxilie, que Dios venga interior y exteriormente para que seamos fortalecidos. ¿Por qué? Porque somos alma y cuerpo, no solo interior, sino también exterior. Entonces necesitamos ser fortalecidos, necesitamos su gracia. ¿Por qué? Porque somos muy débiles, demasiado. Y porque somos muy débiles, Dios nos quiere dar aliento, Dios nos quiere dar consuelo, Dios nos quiere dar fuerzas con su gracia, pero también mostrando de que aquel que va a padecer la pasión y muerte en cruz, de que aquel que se va a entregar por nosotros, por nuestros pecados, no es un hombre cualquiera, es Dios hecho hombre, es Dios igual que el Eterno Padre, igual que el Espíritu Santo, y por eso Dios hecho hombre va a ser esta teofanía, esta manifestación de Dios en este monte alto, transfigurándose, mostrando al exterior lo que Él tiene adentro. ¿Qué es lo que muestra? Muestra su divinidad, muestra su gracia, muestra su poder, muestra que Él ha venido a este mundo no por necesidad, sino por amor. Él no necesita morir en la cruz, Él no tiene obligación de morir en la cruz,
Él no tiene por qué entregarse en la cruz. Nosotros tendríamos que estar clavados en cruz. Nosotros tendríamos que ser condenados a muerte. Y sin embargo, Él busca ocupar nuestro lugar. Pero quien ocupa nuestro lugar es Dios. Y por eso, ¿cómo aparece en esta aparición? Las vestiduras más blancas que la nieve. Es decir, está diciendo, yo soy la inocencia misma. Yo soy la pureza misma. Yo soy inmaculado por naturaleza. No tengo ningún pecado que expiar mío propio. No tiene nada, absolutamente nada nuestro Señor que expiar, que reparar de Él. Pero ¿Él qué va a hacer? Se va a apropiar de nuestros pecados. Se va a apropiar de nuestras miserias. Se va a apropiar de cada una de las cosas que a nosotros nos alejan de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos el perdón de los pecados. Y así podamos ser salvos en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Como Cordero llevado al matadero, dice el profeta Isaías, ese Cordero llevado al matadero es Cristo. No se queja, no pide justicia a Dios, pide que todo recaiga sobre Él, porque es Dios hecho hombre, entregándose para nuestra salvación. Y por eso, porque Cristo se va a entregar en la cruz, porque Cristo murió por nosotros en la cruz, porque Cristo triunfó en la cruz, porque Cristo se entregó en la cruz, el apóstol San Pablo hoy, en la primera carta a los Tesalonicenses, nos puede decir que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Quiere que seamos santos. Y hoy esto suena muy extraño, porque a la gente, lamentablemente, incluidos nosotros los cristianos, no tenemos como meta ser santos. Lamentablemente. Todos tendríamos que tener meta por el bautismo ser santos, porque hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, porque valemos la sangre de Cristo, y sin embargo, no aspiramos a ser santos. Y muchas veces nos escudamos diciendo, yo no soy santo porque yo soy débil, yo no soy santo porque tengo esto, porque tengo lo otro. Sí, es cierto, tenemos todo eso, pero nosotros no tenemos que ser santos por nuestras fuerzas, por nuestro valor, por nuestras cosas. Tenemos que ser santos porque Cristo tiene que reinar en nosotros. Cristo nos tiene que dar la fuerza para eso. Cristo nos tiene que levantar para eso. Y si nosotros renunciamos a la santidad, estamos renunciando a la esencia del bautismo. Estamos renunciando a entrar al cielo. Estás renunciando a entrar a la vida eterna. Por eso nunca es tarde para comenzar el camino de la santidad. Y por eso la Cuaresma, en ese llamado de conversión, en ese llamado de penitencia, en ese llamado de acercarnos a Dios, es un llamado a la santidad. Entonces, ¿qué tengo que cambiar en mi vida para ser santo? Pero Padre, yo vivo en pecado mortal. Bueno, Dios te llama para ser santo, que cambies eso, que vivas en gracia de Dios, que comiences por eso. Porque sin vida de gracia no hay vida de santidad. Quien renuncia a la vida de gracia, renuncia a la vida de santidad. Quien renuncia a la vida de amistad con Dios, renuncia a la redención de Cristo en la cruz. Y corre el riesgo de condenarse porque le está dando las espaldas a Dios. Y Dios no te va a permitir entrar a la vida eterna si tú no quieres, no te va a entrar a la fuerza. Quien te creó sin ti no te salvará sin ti, como tantas veces repetimos esa frase de San Agustín. Una y otra vez para tomar conciencia, quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por eso encerrarse en el pecado, encerrarse en nuestras cosas malas, encerrarse en nuestro egoísmo, encerrarse en nuestras miserias, no es la solución. No tenemos que encerrarnos en eso, tenemos que encerrarnos en el corazón de Jesús. Tanto hemos hablado del corazón de Cristo cuando estábamos en la preparación para la Cuaresma, que hemos dicho que el corazón de Jesús se muestra todo lleno de fuego, de amor, pero también coronado de espinas, y se muestra con una cruz, porque Él nos redimió, nos salvó en la cruz. Por eso tiene una cruz el Sagrado Corazón, pero está lleno de fuego, porque por amor se entrega, por amor a su Padre, y en su Padre por amor a nosotros. Y esas espinas representan cada uno de nuestros pecados, que Él carga con ellos por nosotros, por nuestra salvación. Y el corazón de Jesús, si nos encerramos ahí en su amor, Él nos va a hacer santos. Pero que Él nos dé las fuerzas para ser santo, que Él nos dé la gracia para ser santo, que Él nos dé las fuerzas para luchar y levantarnos una y otra vez, no quiere decir que no vas a tener que pasar tentaciones. Por eso el primer domingo que veíamos,
las tentaciones de Cristo. ¿Cristo estaba obligado a ser tentado? No. Sin embargo, se somete a las tentaciones con una humildad extraordinaria, porque hasta por el demonio se deja trasladar de un lugar a otro, a lo más alto del templo, al pináculo del templo, a una montaña elevada para ver todas las riquezas del mundo. Cristo permite que el demonio lo tiente, pero no cae en la tentación. Nos enseña cómo vencer la tentación, nos enseña cómo evitar las ocasiones próximas de pecado. ¿Qué pasa cuando el demonio le dice a Cristo que se tire de lo más alto del templo? Le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Eso significa que yo no tengo que poner en peligro de pecado, porque si yo me pongo en peligro de pecado, Dios no está obligado a ayudarme con su gracia si yo me pongo en peligro de pecado. Y muchas veces nos desanimamos y no luchamos más por el pecado, pero no nos damos cuenta que no estamos poniendo un ingrediente muy principal: evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Eso es de capital importancia. Si yo me cuesta estar en misa y me distraigo, ¿qué tengo que hacer? Evitar las ocasiones próximas de pecado. Trae tu librito, trata de seguir la misa con tu devocionario, con tu misalito. Trata de rezar el Santo Rosario, los Misterios Dolorosos, o de meditar la Pasión de Cristo, o de seguir las oraciones del sacerdote, de escuchar atentamente la traducción que se hace de las lecturas o de lo otro, o leerlas el día anterior. Hoy que en Internet tenemos tanta entrada, bueno, todas esas cosas hay que aprovecharlas. ¿Por qué? Porque hay que evitar la ocasión próxima de pecado. Y si nosotros no evitamos la ocasión próxima de pecado, vuelvo a repetir, Dios no está obligado a ayudar. Pero volvamos al Evangelio de hoy. Cristo se aparece más blanco que la nieve. Cristo se transforma. ¿Pero qué había pasado anteriormente? ¿Por qué había hecho esto? Dos hechos importantes pasaron en el capítulo 16 de San Mateo para que después Cristo haga esto. Por un lado, Él preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro, tomando la palabra, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Hizo una profesión de fe. Dijo un dogma, el primer Papa, inspirado por el Espíritu Santo, por el Padre Celestial que lo guiaba con su Espíritu. Esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La unión del papado, del Papa, que es vicario de Cristo, que es sucesor de San Pedro, que es la cabeza visible de la iglesia, unida a la doctrina. No se puede separar la doctrina del Papa, no se puede separar la doctrina de la jerarquía, porque la verdadera jerarquía, el verdadero papado, instituido por nuestro Señor Jesucristo, está para garantizar la doctrina, no para destruir la doctrina. Pero a la vez, después San Pedro, de haber dicho esto, inspirado por el Espíritu Santo, quería disuadir a Jesús que no fuera la pasión. Cuando Él les dijo que el Hijo del Hombre va a ser entregado y que va a tener que sufrir en manos de los sumos sacerdotes y que va a ser escarnecido, es decir, insultado, despreciado y que va a morir en la cruz, ¿qué le dijo Pedro? Eso no debe suceder. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque eres para mí un tropiezo. A quien le acaba de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque un papa no deja de ser hombre y puede pecar. ¿Ha habido papas pecadores en la historia de la Iglesia? Muchísimos. Con pecados terribles. Pero esos pecados no le han hecho perder el papado. Si uno puede perder el papado o puede nunca recibirlo, si quiere llevar a toda la Iglesia a la herejía, es decir, contra los errores de fe, que quiere poner en peligro la fe católica, ahí sí pierde el papado. Porque no son pecados personales, sino que es un peligro para toda la Iglesia. Por eso la bula Ex Apostolatum Officium, que habla Pablo IV de esto, habla para que no entre la abominación desoladora del profeta Daniel en la Iglesia. ¿Cuál es la abominación desoladora más terrible? La doctrina falsa que se instala en la Iglesia. Como decía San Jerónimo también cuando explica el último domingo después de Pentecostés. ¿Qué es esa abominación desoladora? La doctrina perversa, la doctrina mala. Cuando la veamos instalada en la Iglesia, huyamos. ¿Por qué? Porque está corrompiendo.
está haciendo que dejes de ser parte de la iglesia sin darte cuenta. Y todo esto había pasado antes de esta transfiguración. Y por eso Cristo se transfigura, para mostrarles que esa verdad de fe que había proclamado el primer Papa San Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, inspirado por el Espíritu Santo, movido por el Padre Celestial, era una realidad. Y por eso muestra su divinidad. Y dice que era más resplandeciente que el sol. ¿Por qué? Porque Cristo está por arriba del sol material, es el sol de justicia. Es la fuente de la luz. Él es la luz misma. Yo soy la luz del mundo, nos dice Cristo. ¿Por qué? Porque Él disipa las tinieblas del error, del pecado, de la miseria. Él nos viene a auxiliar iluminándonos y dándonos fuerzas. Por eso es importante tomar conciencia de que nosotros debemos luchar contra el pecado. ¿Y qué hace San Pablo acá en la primera carta a los Tesalonicenses? Nombra algunos pecados. Si bien nos pide que seamos santos y que nos comportemos como hijos de Dios en Cristo, nombra algunos pecados. ¿Qué pecado nombra San Pablo? Nombra el pecado de la impureza, la fornicación, y que no engañemos a nuestros hermanos, que no seamos mentirosos, y que no nos comportemos como gentiles, es decir, como paganos, especialmente en el matrimonio. Lamentablemente hoy en día todo esto es moneda corriente. El matrimonio no puede estar guiado por la lujuria, porque si no somos paganos. Tomemos conciencia. El centro del matrimonio no es pasarla bien en las relaciones. El centro del matrimonio es que el amor de Cristo llene al esposo y a la esposa para que Cristo sea representado por el esposo en la familia. La iglesia sea representada en la mujer. Por eso ustedes se ponen una mantilla, las mujeres, porque representan a la iglesia. Y San Pablo dice en la primera carta a los Corintios que la mujer se cubre la cabeza por respeto a los ángeles. Qué importante tomar conciencia de estos signos exteriores que nos están hablando de cosas interiores, y que por lo tanto el matrimonio es para unirse y traer hijos al mundo y educarlos cristianamente y llevarlos al cielo. Qué tarea difícil. Por eso Dios ha puesto un placer en la sexualidad, por la tarea difícil que se sigue. En cambio hoy se ha tomado la sexualidad como un juguete. Lamentablemente se ha tomado como un juguete. Entonces yo quiero disfrutar a toda costa, pero no quiero la carga de los hijos. Entonces empiezan los anticonceptivos, la ligadura de trompas, el uso de profilácticos y toda clase de aberraciones que van en contra de la ley natural y la ley de Dios. Y son intrínsecamente malos. Y ningún sacerdote los puede dispensar de ese mandamiento. ¿Por qué? Porque el sacerdote o el obispo, inclusive el papa, si tuviéramos papa, porque ahora no hay un papa verdadero, no puede dispensar de la ley natural, ni de la ley divina, de lo que es intrínsecamente malo. No lo puede. Aunque quisiera, no puede. No puede pasar por arriba de Dios. Y aunque nos digan que eso ya no se usa, que la mayoría hace otra cosa, que ahora se usa vivir en pareja, que ahora se usa usar la sexualidad libre, estás pecando. Y si te mueres de esa manera, te condenas. No porque Dios sea malo, sino porque tú no quieres estar unido a Jesucristo por la santidad. Has preferido el Dios sexo. Lamentablemente. Y eso corre también para el sacerdote, para el obispo y para el papa. Porque si también nosotros pecamos contra el sexto mandamiento, también cometemos pecado. Y aparte de cometer un pecado grave, si la persona es consagrada y comete un pecado de adulterio, de andar con una persona casada, o de fornicación con una persona soltera, aparte de cometer el pecado, comete un sacrilegio porque profana lo que está consagrado. Porque uno es una persona consagrada. Entonces, dos pecados. Entonces nosotros tampoco estamos dispensados de la ley de Dios.
Por eso, queridos hermanos, tenemos que tomar conciencia. Y dice que no engañemos al prójimo, que no vayamos por mentira. ¿Por qué? Porque la mentira viene del príncipe y padre de la mentira, el demonio. Son pecados que llevan a alejarnos de Dios. Por eso tomemos conciencia, hermanos, y no queramos entrar en el engaño de una falsa misericordia como hoy se ofrece. Dios es bueno, Dios te ama, Dios te comprende, seguí pecando tranquilamente, total, igual te vas a salvar. Ese discurso es diabólico. Porque Cristo te quiere salvar, sí. Te quiere perdonar tus pecados, sí, para eso murió en la cruz. Te quiere dar su gracia, sí. Pero quien te creó sin ti no te salvará sin ti. Si tú no quieres cambiar de vida, la gracia de Dios no puede entrar en vos. No porque no tenga fuerza, sino porque respeta tu decisión libre. Entonces tomemos conciencia que tenemos que tener una decisión libre correcta, porque si yo uso la libertad para el mal o para la mentira, la libertad se convierte en veneno para el hombre y se convierte en esclavitud. Por eso dice Cristo, quien comete pecado es esclavo del pecado. San Juan capítulo 8, versículo 48. Quien comete pecado es esclavo del pecado. Pero este Cristo que resplandecía, este Cristo hermoso, triunfante, este Cristo que vemos en la transfiguración mostrando su divinidad, ¿con qué personajes aparece del Antiguo Testamento? Moisés y Elías. Moisés representa la ley, los mandamientos. Elías representa a todos los profetas del Antiguo Testamento que hablaron de la venida del Mesías, del Redentor, en su primera venida, que iba a morir en la cruz, y en su segunda venida en gloria y majestad. ¿Y de qué estaban hablando con Cristo? Porque San Lucas, el Evangelio de San Lucas nos dice, que no está el detalle acá en San Mateo, que conversaban con Jesús. ¿De qué hablaban? De lo que iba a suceder, de lo que iba a padecer en Jerusalén. Hablaban de la amarga pasión y muerte en Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque esa es nuestra redención, nuestra salvación. Hablaba de que íbamos a ser salvos. ¿Y qué pasó en la redención? El costado abierto de Cristo fue abierto, y del cual brotó sangre y agua. De su corazón sagrado brotaron los sacramentos de bautismo y Eucaristía. Y también tradicionalmente se enseña que del costado abierto de Cristo brotó la amada Iglesia de Cristo. ¿Cuál es la Iglesia de Cristo? La Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. ¿Y dónde está la Iglesia Católica? La Iglesia Católica está en los que profesan la fe católica y siguen a los pastores legítimos. O sea que en el modernismo, en la iglesia nueva que hoy vemos en nuestras parroquias, ya no está la Iglesia Católica. Eso no es la Iglesia Católica. Lamentablemente. Aunque tengan edificios de la Iglesia Católica. Y aquel que vemos en Roma hoy, León XIV, no es el Papa verdadero. ¿Por qué? Porque ha caído en herejía. Ha apoyado la herejía. Está promoviendo la herejía. Pongo un ejemplo nomás, que es público este ejemplo. Vean los obispos falsos que han elegido último para consagrar. Yo puse 4 de ejemplo, hay muchos más, pero 4. Todos van en contra de la ley divina, de la ley natural, de lo que la Iglesia siempre ha hecho. Públicamente. No es nada escondido. Y a ellos los eligen para ser obispos. ¿Qué quiere decir eso? Quiero destruir la Iglesia. No me da otra lectura para decir. Entonces, ¿cómo puedo reconocer como Papa a quien quiere destruir la Iglesia? A quien quiere destruir la doctrina católica. Es ilógico. Que nosotros tengamos fe no quiere decir que tenemos que perder el sentido común. La figura del papado no es un folclore. ¡Qué bonito! Está vestido de blanco, vive en el Vaticano. No, eso no hace al Papa estar vestido de blanco y vivir en el Vaticano. O ser elegido por unos falsos cardenales. Eso no hace el Papa. Para yo ser Papa, el primer requisito es ser miembro de la Iglesia Católica. Profesar la fe católica. ¿Cómo voy a representar algo que yo no profeso, que yo no quiero? Es algo ilógico. Y la gente no lo entiende.
Sigue diciendo, viva el Papa, qué hermoso, nos está llevando por un camino de misericordia, de amor, te está llevando por un camino de perdición, porque está yendo en contra de la ley de Dios, está yendo en contra de la ley natural, está yendo en contra de los fundamentos doctrinales de la Iglesia. Y acá no es cuestión de que sea argentino, que sea peruano, o que me caiga bien o me caiga mal, o sea un personaje inteligente o poco inteligente. Eso no cuenta acá. Cuenta si profesa la fe católica o no la profesa, eso es lo que cuenta. Si es católico o no es católico. Eso es lo que cuenta. Como dijimos, puede ser un papa pecador también, puede haber pecados terribles, pero no perder el papado. Si profesa la fe católica y no va en contra de la fe católica. Entonces tomemos conciencia de estas cosas, porque estamos viviendo una época de mucha confusión, tanto para la vida personal y las decisiones personales, como también para la vida pública de la Iglesia. Entonces, frente a esta realidad, ¿qué hicieron Pedro? Pedro tomó la palabra y dijo, construyamos 3 carpas acá. ¿Por qué? Porque estaba embelesado con la vida eterna, con el cielo, estaba embelesado con la divinidad de Cristo. Quedó pasmado que Cristo era Dios, pero no era el tiempo todavía de estar en el cielo. Por eso, si bien vieron resplandecer a Cristo, no vieron la esencia de su divinidad, porque si no hubieran quedado prendados por toda la eternidad en el cielo. Solamente vieron algo de la divinidad de Cristo, pero no vieron su esencia. Y mientras él hablaba, lo cual era un delirio, porque no podía quedarse acá en la tierra, estando como en el cielo, ¿qué escuchó? La voz del Padre Eterno. Este es mi Hijo muy amado, muy querido, en quien tengo puestas mis complacencias, escuchadlo. La nube de donde hablaba el Eterno Padre era resplandeciente, porque la nube representa al Padre y el resplandor representa al Espíritu Santo, y el Hijo está ahí. O sea, hay una teofanía, una manifestación de la Santísima Trinidad, el único Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que quiere nuestra salvación, de la cual el Hijo, Dios hecho hombre, se va a entregar en la cruz por nuestra redención. Por eso, queridos hermanos, tomemos conciencia de que Dios nos ama, pero que te ame no quiere decir que te va a aplaudir el pecado, te lo va a permitir para que tú te sientas bien, sino que te ama para que cambies de vida, porque te quiere dar lo mejor, te quiere dar su propia vida, eso es la gracia, y te quiere dar su propia alegría perfecta, eso es el cielo. Por eso quiere que seas santo, porque quiere que heredes su reino, porque quiere que te salves. Pero quien te creó sin ti, no te salvarás. Y ahí se entiende el sentido de lo que dice en el ofertorio en el Salmo 118, hablando de la ley divina, porque todo el Salmo 118, en algunas Biblias 119, todo se refiere a la ley divina. Y es el Salmo más extenso. Tiene 100 y algo de versículos. ¿Y por qué dice que pongo mis delicias en tus mandatos? Porque quien ama, quien se llena del amor del corazón de Jesús, no ve pesados sus mandamientos, sino que ve que en sus mandamientos, en su voluntad, ve su bien. Ve que Dios quiere lo mejor para él, ve que Dios quiere la salvación. En cambio, aquel que no conoce el amor de Dios, los mandamientos los ve insoportables. ¿Qué dice la gente que es pagana y que no conoce? Ay, qué aburrido los cristianos, no pueden hacer nada. Ay, se les prohíbe esto, se les prohíbe. No, a mí me gusta ser libre. Llevar una vida espontánea. Si quiero vivir en pareja, vivo. Si quiero hacer esto, lo hago. Si quiero hacer lo otro, lo hago. Yo me siento bien así. Esa es la vida de la gente hoy. ¿Por qué? Porque no creen en la vida eterna. Quieren un paraíso acá en la tierra, armado por ellos, inventado por ellos, en donde me va bien económicamente, sexualmente me va bien, tengo todo. Eso es el paraíso que quiere la gente. Y a veces inclusive se acerca a la iglesia a pedir eso. Y cuando uno le dice, no, Dios te llama a la vida eterna, eso no es el paraíso, se enojan. ¿Por qué tiene hoy tanto éxito todo eso de los curas sanadores, de la sanación que la gente anda buscando, de la renovación carismática, pentecostal y todo eso? ¿Por qué tiene todo éxito todo eso? Porque la gente quiere un paraíso en la tierra, quiere que se le solucionen las cosas acá y no cree en la vida eterna. Lamentablemente. ¿Que está mal que yo busque mi salud? No, no está mal. ¿Está mal que yo honestamente tenga dinero? No, no está mal. Pero sí está mal que quieras poner esas cosas en lugar de Dios. Eso sí está mal. Y eso Cristo lo mostró
en las tentaciones del domingo pasado, cuando veíamos el Evangelio de las tentaciones de Cristo. No quieras poner algo o alguien que no es Dios en el lugar de Dios, porque solo a Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Dice Cristo cuando el demonio lo tienta y le dice: si te postras ante mí, yo te daré todas estas riquezas. Y Cristo que le dice: apártate de mí, Satanás. Va de retro, Satanás, como decimos con la medalla de San Benito. Va de retro, Satanás. Porque adorarás solo al Señor y solo a Él darás culto. No puedes adorar el sexo. No puedes adorar el dinero. No puedes adorar las comodidades. No puedes poner en lugar de Dios todo eso. Ni siquiera una persona, por más querida que sea, no puede ocupar el lugar de Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo, sometido al amor de Dios. Ni siquiera por un hijo, ni siquiera por una esposa o un esposo, ni siquiera por un hermano, ni siquiera por ningún ser querido, yo puedo pecar. Porque si yo peco, le estoy haciendo daño a esa persona y me estoy alejando de Dios. Y en vez de hacer bien, me estoy haciendo mal. Por eso tomemos conciencia de todo esto. Tenemos que amar la voluntad de Dios, amar sus mandamientos. Por eso es que la oración de comunión, después que recibamos el Santísimo Sacramento, que vamos a decir: escucha mi clamor, presta oído a la voz de mi oración, Rey mío y Dios mío, porque a ti, Señor, te invoco. ¿Por qué te invoco? Porque quiero que seas mi Rey, mi dueño. Tú tienes que dirigir mi vida. Yo quiero regirme por tus principios. Quiero renunciar a los principios paganos que tengo. Quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad, aunque a veces se oponga a mi familia, aunque a veces se oponga a mis seres queridos, aunque a veces no me comprendan, aunque a veces tenga que ir en contra de corriente. Eso le va a pasar al cristiano más hoy en día. ¿Cuánta gente dice: no seas tan exagerado, no seas tan fanático, no quieras vivir una religión tan fuerte? Sí, cree en Dios, pero bueno, después tomás tus decisiones. Tiramos nuestras canitas al aire, tenemos nuestras cosas, somos seres humanos. O sea, se quieren excusar para no cambiar de vida. Pero esas excusas ante Dios no tienen ningún valor. Entonces, si no cambias ahora, mal de mucho consuelo de tonto, porque la mayoría está haciendo lo que no corresponde, no quiere decir que eso es aprobado por Dios. Por más que todo el mundo hoy quiera vivir en pareja, Dios sigue no aprobando eso. Y el adulterio será adulterio, y la fornicación será fornicación, y el pecado solitario será pecado solitario, y los malos pensamientos y los malos deseos seguirán siendo malos. Y el robar seguirá siendo robar, y el insultar a Dios, blasfemar, será siendo blasfemar. No cambian los pecados porque la mayoría lo haga. Esto no es por votación. Cuidado. Entonces, tomemos conciencia de todo esto. Y cuando recibamos el sacramento de la Sagrada Eucaristía, que nos unimos ahora en la Santa Misa, pidamos que nos alimentes con tu sacramento y nos conceda servirte dignamente con una vida de tu agrado. Así decimos la última oración post-comunión. Vida de tu agrado. ¿Tú quieres tener una vida del agrado de Dios? Bueno, eso es la santidad. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Esa es la santidad. ¿Quieres que la gracia de Dios reine en vos? Esa es la santidad. ¿Quieres aceptar la redención de Cristo en la cruz? Esa es la santidad. ¿Quieres pertenecer conscientemente a la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia católica? No la Iglesia modernista, la Iglesia católica, la que no acepta las herejías que se están aceptando ahora. Esa es la santidad. Aunque a veces sus miembros en la Iglesia veamos pecados y miserias, porque la santidad de la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica, no la hace el hombre. La santidad principalmente la hace Dios, que es fuente de santidad. Y Él es el que te salva. Por eso, queridos hermanos, cuando vayamos al sacramento de la confesión, no nos acostumbremos a ir ahí simplemente para sentirnos bien. Vayamos a ese sacramento para tomar fuerzas, para poder corregirnos, para poder enmendarnos, para poder reparar, para poder ir a la vida eterna, para hacer un cambio verdadero de vida. Porque quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Madre Santa, Madre Inmaculada, Madre Purísima, que te apareciste en Lourdes, diciendo penitencia, 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 y dando tu rosario bendito, que es la meditación, la contemplación de la vida de tu Hijo Jesucristo. Oh Madre Santa, tú que nos llamas a meditar en tus 7 dolores, y tú que nos llamas a meditar en la pasión de Cristo, en su muerte en cruz por nosotros, ayúdanos a decidirnos a que Cristo entre en nuestras vidas y se adueñe de nosotros y sea quien nos rija,
sea quien nos dirija, sea nuestro Rey. ¿Quieres que Cristo reine en ti? Le tienes que entregar tu vida, tu corazón, y te tienes que decidir a hacer lo que Él te dice, no lo que a vos se te da la gana. ¿Quieres que el Sagrado Corazón de Jesús, con su amor, se adueñe de ti? Dale las riendas de tu vida. Y eso es lo que le pedimos hoy a la Virgen. Humilde esclava del Señor, tú que nunca pecaste contra Cristo, ni contra el Padre, ni contra el Espíritu Santo, tú que siempre fuiste inmaculada por gracia, siempre respondiste como humilde esclava del Señor aún al pie de la cruz. Te pedimos, Madre corredentora, que nos ayudes a responder a la redención de tu Hijo Jesucristo, que nos ayudes realmente a vivir la santidad en el amor del corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, ten por favor.